Nosotros nos criamos y crecimos en lugares donde la Semana Santa era motivo para vacacionar, ¿no es cierto? Dar rienda suelta a los apetitos de la carne y hacer cualquier otra cosa, menos recordar al Hijo de Dios. Jesucristo enseñó en cuanto a la importancia de amar a Dios y a los demás. Amar al prójimo incluye actos de bondad y servicios semejantes a los de Cristo. Nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y el segundo mandamiento. Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Reina y Carlos Aburto son los presentadores del podcast Estudio de las Escrituras de Central de las Escrituras, donde disfrutan compartir conversaciones sobre las Escrituras y el Evangelio de Jesucristo. Reina, de Nicaragua, y Carlos, de México, tienen más de 30 años de experiencia como traductores. Reina es instructora y coordinadora en el Instituto de Religión del Valle de Utah y ha servido en la Mesa Directiva General de la Primaria, como segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro y en el Comité de Evaluación Doctrinal. Carlos ha trabajado como maestro de seminario y ha servido en múltiples llamamientos, incluyendo presidente de Hombres Jóvenes, consejero de obispado y líder de templo e historia familiar. Nuestros queridos amigos, qué gusto es estar con ustedes en esta época tan especial del año en la que celebramos la Pascua de Resurrección. Sentimos un enorme agradecimiento por el hecho de conocer el Evangelio restaurado de Jesucristo, mediante el cual hemos logrado comprender mejor cuán importante debería ser esta época para todo el mundo cristiano. Nosotros nos criamos y crecimos en lugares donde la Semana Santa era motivo para vacacionar, ¿no es cierto? Dar rienda suelta a los apetitos de la carne y hacer cualquier otra cosa, menos recordar al Hijo de Dios. En una ocasión, el presidente Gordon B. Hinckley habló de la Navidad en el contexto de la Pascua de Resurrección. Dijo que en el momento en que celebramos la Navidad, deberíamos, en cierto sentido, casi al mismo tiempo celebrar la Pascua de Resurrección, o sea, la unidad del nacimiento y de la muerte de Cristo como un todo de dos partes, como una experiencia A y una experiencia B. Fíjense que en una ocasión una persona que daba un mensaje navideño se centró en una frase del himno Noche de Luz. El himno hace alusión a la Navidad como el alba de la redención. De hecho, en la versión en inglés dice el alba de la gracia redentora. Podríamos preguntarnos, ¿qué es el alba? El alba es el amanecer, la primera luz del día. Entonces resulta conmovedor pensar que la plenitud de la gracia redentora no llegaría hasta la expiación de Jesucristo. Esa gracia redentora que la cantamos en Noche de Luz no entraría en vigor. La verdadera misión no se cumpliría, el triunfo del plan de salvación no se lograría sino hasta la muerte y la resurrección, hasta que se efectuara la expiación de Jesucristo, la cual tuvo lugar en lo que hoy conocemos como la Semana Santa. A lo largo de su vida, Jesucristo enseñó en cuanto a la importancia de amar a Dios y a los demás, y que esto es el fundamento de su evangelio. En los días previos a que Jesucristo llevara a cabo la expiación a favor de todos aquellos que creyeran en él, un intérprete de la ley preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Fíjense que el elder Robert F. Horton, que es de los 70, dijo en una ocasión: durante muchos años pensé que el amor era un atributo, pero es más que eso, es un mandamiento. Y luego agregó el elder: la mayoría de nosotros profesa amar a Dios, pero el desafío es amar a nuestros semejantes. El término semejante incluye a la familia, a la gente con la que trabajamos, a los que nos rodean en nuestro vecindario y en la iglesia, e incluso al enemigo, aun cuando no aprobemos sus acciones. Si no amamos a todos ellos, que son nuestros hermanos y hermanas, ¿acaso podemos realmente decir que amamos a Dios? El apóstol Juan declaró: el que ama a Dios
ame también a su hermano. Y agregó, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por tanto, el amor a Dios y a los semejantes deben estar inseparablemente conectados. En cuanto a la conexión de los dos grandes mandamientos, el elder Gary S. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, hizo una magistral comparación de estos con las dos torres que sostienen un puente colgante como el magnífico puente Golden Gate de San Francisco, California. Lo siguiente es un resumen de las enseñanzas del elder Stevenson. Entre otras cosas, dijo que ambas torres del puente se reparten la carga de los extensos cables de suspensión y los tirantes verticales que sostienen la calzada inferior. Su extraordinaria capacidad estabilizadora, el poder de las torres, es la magia que se esconde tras esta obra de ingeniería. Un impresionante puente como este, con sus torres ascendentes e idénticas, construidas sobre un cimiento firme, se puede contemplar desde la perspectiva de los dos grandes mandamientos. El primero es amar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y en su respuesta Jesucristo condensa la esencia de la ley comprendida en las sagradas enseñanzas del Antiguo Testamento. Amar al Señor se centra primero en el corazón, en nuestra verdadera naturaleza. Amar es un don que tenemos incorporado dentro de nosotros. Es una cualidad innata. El Señor pide que amemos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser consagrado y por último, que amemos con toda nuestra mente. O sea, que amemos haciendo uso de nuestro intelecto e inteligencia. Qué interesante, ¿no? Estamos convencidos de que a lo largo de nuestra vida podemos desarrollar la capacidad de amar a Dios de una forma inteligente, mediante el uso inteligente de nuestro albedrío moral. Amar a Dios no es algo limitado y finito, sino que es infinito y eterno. Pues ahora, nuestros queridos amigos, quizá para muchos de nosotros la puesta en práctica de todo esto que acaba de decir la hermana del primer gran mandamiento, tal vez nos parezca algo abstracto y hasta abrumador, ¿no? Sin embargo, si consideramos las palabras de Jesucristo, este mandamiento se vuelve mucho más comprensible. Por ejemplo, cuando Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces puede que eso sí lo podamos hacer. Podemos amar al Padre Celestial y a Jesucristo, lo cual nos conduce a la oración, al estudio de las Escrituras y a la adoración en el templo, por ejemplo. Amamos al Padre y al Hijo cuando pagamos el diezmo, cuando santificamos el día de reposo, amigos, cuando hacemos el intento de ministrar a los demás, cuando servimos en nuestro barrio, si llevamos una vida virtuosa y casta y somos obedientes. Nuestros queridos hermanos y hermanas, hagamos el esfuerzo para que estas cosas se conviertan en algo que llevemos a cabo de forma natural. Por ejemplo, en lugar de ver el teléfono al despertarnos por la mañana, como hacemos muchos últimamente, ¿qué tal si hacemos la sencilla tarea de deslizarnos de la cama para arrodillarnos y ofrecer una plegaria al Padre Celestial en el nombre de su Hijo para que nos bendiga durante el día? Estudiemos en la semana, en la medida que nos sea posible, los pasajes de las Escrituras que nos señale, ven, sígueme, con una disposición tal que permita que el Espíritu nos enseñe o nos recalque un concepto, por ejemplo. ¿Y qué tal si apartamos un tiempo durante el mes o la semana o cuando podamos para asistir a la casa del Señor y ser instruidos desde lo alto? Amar al Señor suele cuantificarse mediante los pequeños actos cotidianos, los pasos que damos en la senda de los convenios. Esto podría incluir valerse de las redes sociales, por ejemplo, para edificar en vez de destruir, salirse de un lugar o de una actividad que suponga una amenaza para nuestras normas, ¿no? Y mostrar reverencia por las cosas sagradas. Amar al Señor nos puede brindar paz, consuelo, dicha y alegría. Estoy de acuerdo. Ahora, continuando con su respuesta, Jesucristo dijo, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la segunda torre del puente. Así es como Jesús conecta
Nuestra mira celestial de amar al Señor con la mira terrenal de amar a nuestros semejantes. Ambas son interdependientes. Amar al Señor no estaría completo si descuidamos a nuestro prójimo. Este amor por los demás abarca a todos los hijos de Dios sin importar su género, su clase social, su raza, su sexualidad, sus ingresos, su edad o su etnia. Buscamos a los heridos y a los quebrantados, a los marginados, pues todos son iguales ante Dios. Socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. Amar al prójimo incluye actos de bondad y servicios semejantes a los de Cristo. Ahora, ¿podemos hacer a un lado los enojos, perdonar a nuestros enemigos, dar la bienvenida y ministrar a nuestros vecinos y atender a los ancianos? Cada uno de nosotros puede recibir inspiración para edificar su torre de amor por el prójimo. Jesús prosiguió con su enseñanza. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto resulta muy instructivo, porque existe una interdependencia importante entre amar al Señor y amarnos unos a otros. Para que el puente Golden Gate realice la función para la que fue diseñado, ambas torres deben ser igualmente fuertes y soportar con la misma solidez el peso de los cables tensores, la calzada y el tránsito que cruza el puente, ya que sin esta simetría de la ingeniería, el puente estaría en peligro y hasta podría derrumbarse. Para que todo puente colgante cumpla con su propósito, sus torres deben funcionar juntas en completa armonía. Del mismo modo, amigos, nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y el segundo mandamiento, con equilibrio e idéntica devoción por ambos. Sin embargo, el auge de la contención en el mundo actual es un indicador de que en ocasiones eludimos o olvidamos esto. Puede que a veces estemos tan centrados en guardar los mandamientos que mostramos poca tolerancia con aquellos a quienes consideramos menos justos. O bien, tal vez nos cueste amar a quienes eligen vivir fuera del convenio o incluso alejados de cualquier participación religiosa. Por el contrario, algunos podríamos hacer hincapié en la importancia de amar al prójimo sin reconocer que todos somos responsables ante Dios. Otros tal vez nieguen por completo la idea de que exista la verdad absoluta o el bien y el mal y crean que lo único que se necesita es tolerar y aceptar incondicionalmente las decisiones de los demás. Cualquiera de estos desequilibrios podría provocar el derrumbe de nuestro puente espiritual. Si nos amamos los unos a los otros, resulta más fácil ser como Jesucristo, ya que somos más pacientes, más prestos a perdonar y más compasivos con quienes nos rodean. Sí. Ahora finalizaremos con las palabras de Jesucristo que se encuentran en las Escrituras. Él dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Todo esto lo expresamos con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.